En El Salao, un municipio de los Montes de María, entraron más de 450 hombres para orquestar la masacre más grande hecha por los paramilitares. La acción criminal del Salao consistió en violaciones, torturas y degollamientos de campesinos indefensos, entre ellos una niña de 6 años y una mujer de 65. Al principio se dijo que eran entre 30 y 60 personas asesinadas, pero en junio del 2008 la fiscalía determinó que la cifra ascendía a más de 100, asegurando que podía ser esta la matanza más grande hecha por los paramilitares en toda su historia. Hoy, en Historias de Colombia, te cuento la masacre del Salao. Limpió el cuchillo con que asesinó a varias personas, lo limpió en mi camiseta en muchas ocasiones. Yirley es una mujer que la vida la ha golpeado, pero que aún sigue con ganas de seguir viviendo. La orden de Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, sacar toda la gente del pueblo, llevarlas a la plaza y empezar la masacre desde temprano. El 16, 17 y 18 de febrero durarían los 3 días de la masacre. A Mauri y 57 ordenarían a diestra y siniestra quién vivía y quién moría en el pueblo. Los habitantes del Salao vieron morir a sus familiares. Hijos vieron cómo golpeaban, torturaban y masacraban a sus madres, a sus padres, a sus familiares. Niños presenciaron tal barbaridad. El rastro de la guerra quedó impregnado en toda la población del Salao. A Mauri, quien decidía quién vivía y quién moría, se creía el dueño y redentor de la zona. Durante la matanza, la orden de los paramilitares era colocar música a todo volumen, darle pago a sus habitantes y celebrar la muerte de cada uno de ellos. Asimismo, se había ordenado que nadie podía llorar, nadie podía hacer nada. Todos los habitantes impotentes de ver cómo un vil ejército de hombres armados se aprovecharon de una población indefensa. Todo esto en una semana, la semana de barbarie, un carnaval de sangre. Y enseguida fueron degollando. Primero degollaron a un muchacho, a él le mocharon las orejas vivo, después lo degollaron, le metieron una bolsa plástica en la cabeza y comenzaron a torturar. Y cogieron una madre comunitaria, la ahorcaron, la jalaban uno, se la entregaban al otro como amarrar una vaca. Y enseguida fueron cogiendo y fueron torturando y haciendo maldad todo lo que ellos querían. Y enseguida, a todo momento que mataban, enseguida tocaban acordeón, tocaban tambores. Pero ¿por qué los paramilitares se enzarzaron con el pueblo del Salao? ¿Cuál fue la razón de peso para que se gestara tal barbaridad? La principal razón es que en el Salao ya existía presencia de la insurgencia de la FARC. La FARC llegaría al Salao solo con una razón, pues en el Salao y en los pueblos circundantes gozaba de tal riqueza. Ubicándose en esta región grandes empresas tabacaleras, lecheras y ganaderos, se cultivaba yuca, maíz, tabaco, algodón. El desarrollo agroindustrial de toda esta región era innegable. Todo era prosperidad en esta zona circundante de los Montes de María, lo que posteriormente causaría que el bloque 35 y 37 de la FARC llegara a posicionarse en esta región para financiar su guerra y posicionarse en el Caribe colombiano. Los mismos frentes 35 y 37 de la FARC, a posicionarse en el Salao, hostigaban a la estación de policía que se ubicaba en el pueblo, y estos policías mal armados trataron de hacerle frente, lo que produjo que un día un helicóptero llegara al pueblo y se lo llevara. Así quedó el Salao expuesto a su suerte y a la FARC. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia guerrillera que ya se había extendido por todo este país. La tensión se hizo más evidente a final de 1999, cuando los pobladores del Salao vieron cómo la FARC arrebataba 400 reses con la marca inconfundible de Enilce López, una poderosa empresaria del Chance que para ese entonces ya era temida por todos en Magangué, ciudad que se encuentra a la orilla del río Magdalena, que quedaba justamente a las espaldas del Salao. La gata, como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre políticos de Bolívar y Sucre. Cuando su ganado desapareció, policías y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por el Salao y de allí desapareció. La policía pensaba que la FARC lo había repartido entre los campesinos en lotes de 5 y 6 reses y aducían que habían compartido ganancia con ellos. Lo más curioso del hecho es que un helicóptero sobrevuela todo el pueblo tirando panfletos, los cuales decían: cómanse la gallina, los corderos y gocen todo lo que puedan, porque este será su último año. Dicho y hecho. En febrero del 2000,
se ejecutaría la barbarie más grande orquestada por los paramilitares. Una hora después de haber acabado la masacre y que los paramilitares se fueran, llegó la infantería de marina, como si nada. Eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. La incursión había empezado desde el lunes y martes. El miércoles, ya en el Carmen de Bolívar, estaban atendiendo a los pobladores que lograron escapar del Salao. Las alarmas fueron encendidas desde el día lunes y martes, pero el alcalde hizo caso omiso a esto. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron pasar a nadie. En la Trocal de la Costa empezó a agruparse un montón de familiares, tratando desesperadamente cómo lograr entrar a la población del Salao y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La Cruz Roja, los noticieros de televisión, todos estaban allí, pero la orden era no pasar. Los militares solo dijeron que la carretera estaba minada y que no tenían los suficientes helicópteros para poder sobrevolar la zona. Según los documentos que reposan en el DAS, el primer punto a tratar en aquel Consejo de Seguridad era el robo de las 400 reses de Miguel Nuleamín, hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares, como el senador Álvaro García Romero, detenido y acusado por paramilitarismo y haber participado en la masacre de Amacayepo, y el propio Nuleamín le habían pedido a la Armada que se trasladaran a la zona donde se encontraba el ganado robado, lo que hizo que movilizaran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró, cuyo hurto tampoco hubo una denuncia formal. Muchos de estos oficiales piensan que este robo nunca existió y que solamente fue una coartada para desviar la atención de los militares del Salao hacia otra zona de Córdoba y Sucre. Aquel Consejo de Seguridad cierra con una conclusión demoledora y triste. Los delincuentes de la JAUC emplearon en sus actos delictivos a la guerrilla, interceptaron a desertores de la FARC, que los guiaron a los campamentos del Frente 37 y 35 de la FARC, diciendo que son guerrilleros disfrazados de campesinos y que estaban ubicados en el pueblo del Salao. Habían demasiadas evidencias para demostrar que los asesinados eran civiles y no guerrilleros. Aún así, todas las autoridades de reunidas prefirieron creer que esto era un combate entre grupos armados. Basado con esta hipótesis, esta cortina de humo lo único que hizo fue tratar de esperar que pasara la masacre. Y no sobra decir que la justicia no logró inculpar a nadie por la masacre, que tuviera rango militar o poder político. Solo ahora, cuando las versiones libres de Marcurso y de Jorge 40, los temerosos testimonios de las víctimas empiezan a conocerse que estas matanzas convirtieron en intereses económicos de gamonales que venía siendo amenazado su patrimonio, sumándole a eso a los narcotraficantes que querían apoderarse de territorio, y los intereses de las autoridades que querían derrotar a toda costa toda la insurgencia militar que había ahí de la FARC mediante la guerra sucia, y los políticos que ya tenían en curso un plan para controlar toda la costa atlántica. Todo esto hizo posible esta barbarie sin límite. Jairo Castillo, más conocido como Pitirri, es el principal testigo de la parapolítica. Mancuso da la orden, pero la impulsadora más fuerte en ese momento era la Gata, porque yo mismo fui para la plata de los transportes, los viajes, los camiones y todo, la mandó la Gata, la del Salao, 30 millones de pesos, una cadena con un Cristo de oro, al cual siempre lo ha dicho. Yo mismo lo recogí con Felipe Pituco y los 30 millones de pesos para la masacre del Salao. Y sé que me estoy echando se me está poniendo la Gata brava y me va a rasguñar. Aún no se ha esclarecido el exgobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nuleamín están vinculados a este hecho, o que si estos por incapacidades o por permisidad permitieron que sucediera la masacre en el Salao. Pena y dolor es lo que queda luego de escuchar esta terrible historia. Hoy, en Historias Colombianas, te conté la masacre del Salao.